Que el Señor les bendiga. Vamos a comenzar una serie nueva. Todos los predicadores, no solamente yo, todos los predicadores vamos a estar predicando sobre el libro que nos va a ayudar a entender el propósito de la iglesia, que justamente es el único motivo por el cual el Señor nos dejó acá, es para llevar su nombre hasta lo último de la tierra, ¿no? Entonces vamos a comenzar esta serie y vamos a estar terminando allí por mayo del año que viene, si Dios quiere, ¿eh? Así que si alguno quiere otro tema, tan aburrido va a ser, dicen algunos, ¿no? Bueno, la palabra de Dios es viva. Amén. Hoy voy a hacer una introducción en el capítulo 1 del versículo 1 al 11, especialmente del libro de los Hechos de los Apóstoles. Siempre el título ha sido un poco cuestionado, ¿no? El nombre, ¿qué nombre lleva este libro? ¿Sí? Hechos de los Apóstoles, los Hechos de la Iglesia, los Hechos del Espíritu Santo. Habrán escuchado, ¿no?, que hay muchas opiniones sobre esto. Y en realidad creo yo que en esta serie vamos a descubrir que son los hechos de Jesucristo a través de la iglesia. Porque el problema que tenemos es la separación, la mala comprensión de la separación cuando Él asciende y pensamos que Jesús está allá y yo estoy acá. Y la separación nos hace sentir huérfanos, pero en realidad lo que hubo, lo que pasó, lo que sucedió es algo maravilloso. Él se impartió a la iglesia ese día. Entonces, creo que va a ser de gran bendición para todos nosotros esta serie y ayudarnos a que, si usted pertenece a la iglesia de Cristo, no tiene otra alternativa más que servirle al Señor. Porque si busca otra cosa que no sea esta, pues no pertenece a la iglesia de Cristo. Porque la iglesia existe porque Cristo resucitó y nos envió a llevar su mensaje, que es para la extensión de su reino. Entonces, mis amados hermanos, vamos a tomar lectura de esta cita del capítulo 1, del versículo 1 al 11, donde el autor de este libro, que es Lucas, un médico gentil, no es judío, podríamos decir que es un creyente de segunda etapa, no fue un apóstol, no estuvo cara a cara con el Señor, pero sí fue un gran colaborador del apóstol Pablo. Pablo lo menciona en varias citas como un colaborador suyo. Y al ser médico era una persona instruida, era una persona que realmente tenía un lenguaje muy especial y tiene dos escritos, que es el Evangelio según San Lucas, que usted lo tiene en su Biblia como el Evangelio de Lucas, y este segundo tratado que es los Hechos de los Apóstoles, que se dirige a la misma persona, al excelentísimo Teófilo. Y sería bueno que usted conecte el Evangelio de Lucas, si ahí tiene un tema para ir estudiando y leyendo, porque nosotros vamos a tocar del segundo tratado que él ha escrito, ¿sí? Para poder conectar y entender y ver el mismo lenguaje que él expresa y la misma dirección, porque si bien es cierto, él en el Evangelio comienza diciendo que él ha indagado y ha puesto en orden todas las cosas para escribir y relatar. Entonces es muy importante entenderlo. Capítulo 1, versículo 1 dice: en el primer tratado, oh Teófilo, o sea, el Evangelio, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Retenga esa palabra, comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca de ¿qué cosa? Del reino de Dios. Ya sabe cuál era el tema principal post-cruz, o sea, después de la resurrección. Jesús hablaba del
reino. Pero así comienza su ministerio, hablando del reino. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que ¿qué? Que esperasen la promesa del Padre, la cual dijo: oíste que de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando el cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de entre vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Padre, rogamos que por la obra preciosa de tu Espíritu Santo abras los ojos de nuestro entendimiento. No queremos ver este libro como un libro histórico, sino como una narrativa presente de nosotros hoy en continuación. Así que ayúdanos a ser confrontados por tu Espíritu Santo en la verdad para vivir conforme a tu voluntad. Guíanos y bendícenos para que tu nombre sea exaltado por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, en la historia de la humanidad hay muchos acontecimientos históricos que han marcado un antes y un después en toda la historia de la humanidad. Cuando cae tal vez un gran imperio, ha habido un antes y un después. Cuando termina tal vez una guerra mundial, en el calendario hubo un antes y un después también. O tal vez cuando en un país se declara al fin la constitución de la independencia, ¿sí? Al fin somos libres. La declaración de una independencia es justamente un antes y un después. Entonces, las generaciones posteriores siempre van a recordar fechas importantes, momentos que han comenzado con una nueva etapa. Y, sin embargo, sabiendo todo esto, ningún acontecimiento histórico de la humanidad ha sido tan trascendente, tan importante, que cambió tanto la historia como el nacimiento, la vida, la muerte, la resurrección y la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. La historia de la humanidad cambió porque en las fechas calendarias solamente hay un antes de Cristo y un después de Cristo. Por lo tanto, los discípulos de Hechos que estamos nosotros leyendo acá, viéndole a Jesús resucitado, luego recibiendo instrucciones de Él, diciéndole lo que debían obedecer y luego viéndole ascender al cielo, los discípulos estaban viviendo precisamente ese momento. Recuerden que durante 3 años y medio ellos habían estado con Él, habían caminado junto al Señor, lo habían visto enseñar con autoridad. Sin duda, ellos fueron testigos de cómo sanó a los enfermos, a los leprosos, a los paralíticos, devolvió vista a los ciegos, cómo calmó la tempestad en el mar, cómo los demonios se les sujetaban.
Ellos habían presenciado todo esto, incluso hasta resucitando muertos. Y ellos mismos, después de todo lo que vivieron, lo vieron cargar una cruz, morir en una cruz y ser sepultado. Y todo parecía tal vez allí como que fue el final. Se terminó una ilusión. Se terminó con la sepultura sus esperanzas de la libertad del Imperio Romano. Probablemente ellos habían embargado sus corazones llenos de tristeza. Entonces lo que podemos ver que esas esperanzas, al ser tapada el sepulcro con una piedra, habían caducado para siempre. Pero al tercer día ocurrió lo que transformó la historia de la humanidad. Ocurrió lo que ellos no pensaban, algo que no se imaginaban. Ocurrió justamente lo que relatan los hechos históricos, que Jesús resucitó, que la tumba fue abierta, que el sepulcro quedó vacío. Cristo el resucitado se presentó durante 40 días mostrándose. ¿Puede entender eso? Mostrándose con pruebas indubitables. Se le apareció a los discípulos y a toda la gente que estaban allí. Habló con ellos y les confirmó claramente, con pruebas indubitables, que Él estaba vivo. Había resucitado. Entonces, cuando llegó el día de la ascensión, humanamente hablando, nosotros, hermanos, podríamos llevarnos con la imaginación a presenciar con ellos ese momento. Podría parecer tal vez como una despedida, ¿no? Es más, hay películas que muestran esto como una despedida. Sin embargo, lo que Lucas, este médico que escribe, quiere transmitirnos a través de Hechos de los Apóstoles, es totalmente lo contrario. Y si nosotros en esta introducción lo observamos así, todo el resto del libro lo vamos a ver desde una perspectiva diferente. Lo vamos a ver de una manera diferente. Lo vamos a entender de una forma diferente y lo vamos a aplicar de una manera diferente. Porque ¿qué es lo que quiere hacer Lucas? Exactamente todo lo contrario. Él muestra que la ascensión no marca el final de la obra de Cristo. Gracias por ese entusiasmo. ¿Y dónde está el tío? No, ya se fue lejos a otro país. Ese es el pensamiento que atrofia nuestra fe, la separación. Y la intención, por eso es que Hechos de los Apóstoles se va a transformar los hechos de Jesucristo a través de su iglesia. Lucas quiere mostrar justamente que la ascensión no marca el final de la obra de Cristo, sino que marca el comienzo de una nueva etapa histórica desde la redención. Algo comenzó de nuevo, algo comenzó de una forma inesperada, porque Jesús ya no iba a caminar físicamente por las calles de Galilea, ni de Jerusalén, ni de Judea, ni de Samaria, ni hasta lo último de la tierra, pero levante la mano y diga, yo sí. ¿Lo entiende? ¿Glorifica a Dios por ello? Porque ya no iba a caminar físicamente allí, pero claramente Él dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya. Lo que iba a hacer impartirse Él mismo a través de la obra regeneradora del Espíritu Santo, porque según Juan en su Evangelio dice que en Él estaba la vida y Él era la luz de los hombres. El que tiene al Hijo, tu vida no es tuya porque tu vida y mi vida fue crucificada. Y si vivimos una nueva vida, no soy yo mejorado, sino que es Cristo en mí. O sea, si Cristo está en ti, en vos, en vos, en vos, en todos nosotros, pues la obra de Cristo no ha cesado. Amén. No se ha detenido, sino que Jesús empieza una nueva etapa desde la redención por la obra del Espíritu Santo. Y ese es el propósito principal que Lucas escribió este libro de Hechos. Y va a aniquilar
la frustración de decir, yo no hago nada en la iglesia. Si Cristo está en ti, todo va a cambiar. Porque el Señor sigue obrando. Porque no pretende simplemente Lucas registrar hechos históricos y viajes misioneros de Pedro, de Pablo, de cómo empezaron ellos a viajar por todos los lugares para formar justamente la tarea de la evangelización. No se trata de eso. Él quiere que nosotros podamos descubrir a través de las Escrituras de cómo el Señor resucitado continúa edificando su reino, edificando su iglesia. Él dijo, yo edificaré mi iglesia. En ningún momento nos encomendó a nosotros edificar su iglesia. ¿Cómo es posible que Él siga edificando su iglesia si no está presente? Pues está presente. Entonces, mis hermanos, este motivo es importante entenderlo antes de hablar de evangelización, antes de hablar de misiones, antes de hablar de la iglesia, antes de hablar de milagros extraordinarios o de persecuciones para la iglesia. Lo que necesitamos ver que Lucas nos presenta a nosotros a través de todo su libro 4 cosas importantes que la vamos a ir descubriendo a lo largo de esta serie. Y lo primero es entender quién es el rey de la iglesia. ¿Quién es el que gobierna su iglesia? Lo segundo es cuál es el fundamento de su misión. ¿En qué se basa la iglesia para hacer lo que el Señor nos manda? Y por supuesto lo tercero es demostrar de dónde proviene el poder que tiene la iglesia. Y el cuarto punto es cuál es la esperanza que nos sostiene. Así que mis hermanos, toda la iglesia necesita volver a contentarse contemplando este maravilloso libro y constantemente repasar las escrituras que se revelan en esta palabra. La gente suele decir cuando pierde un ser querido, bueno, él ya no está con nosotros, ahora es una estrellita ya en el cielo. Una manera de consolar la ausencia. Para algunos va mucho más, tal vez emocionalmente atrevido, diciendo, ya no habita entre nosotros, pero habita en nuestro corazón. Se mudó, ya no está acá en la casa, ahora vive acá. ¿Escucharon? Asociar esto como un consuelo ante la ausencia de un ser querido probablemente sea fructífero por algún momento, hasta que nos olvidamos. Porque usted sabe que todos nos olvidamos. Usted sabe que a nadie le importa tu vida. Ya les hice esta pregunta. ¿Alguien se acuerda el nombre de su tatarabuelo? ¿De dónde vino? ¿Qué le gustaba? ¿De qué equipo de fútbol era? Porque la Biblia no se equivoca cuando dice que el hombre es como un vapor, como la niebla que se esfuma. De acá a poco tiempo ya no habrá memoria. Pero hay uno solo que sí le importa tu vida. Le importó desde antes que te crease. Le importó cuando vino en misión de rescatarte. Le importó porque se impartió en su vida a tu vida, porque Él desea tenerte para siempre. Por eso es que, como dijimos, Él te dio vida eterna, porque su amor es eterno y Él quería amarte eternamente. Por eso, mis hermanos, es importante recrear esto, porque cuando nos olvidamos estas verdades, corremos el peligro de reemplazar a Cristo de nuestros fundamentos y nuestras prioridades y empezar a instalar nuestros propios proyectos. Iglesias enteras que están con el nombre de que viven, pero están muertos. Lo dijo el dueño de la iglesia. Tú tienes nombres de que vive, pero estás muerto. Porque han reemplazado la vida por los proyectos, por los programas, por las tantas cosas que nosotros podemos inventar. Y este libro nos va a ayudar a entender que Cristo sigue activo, que sigue presente, que sigue haciendo las cosas y nunca las dejó hacer.
porque Él es el siervo de Dios. Es el siervo sufriente. Y las iglesias corren el riesgo de caer en esa etapa si no están empezando a vivir la centralidad de Cristo. Y usted, si forma parte de la iglesia, su vida se va a apagar si no es Cristo el centro de tu vida. Por eso es que la iglesia nunca fue llamada a inventar nada, ninguna idea, ningún propósito. El propósito de la iglesia es cumplir con el propósito del Rey, de Jesucristo. Por eso es que la idea central de estos 11 versículos es principalmente resumir en esta frase, en esta verdad, que la iglesia existe para dar testimonio de Cristo en el poder del Espíritu Santo mientras espera el regreso glorioso de su Señor. Pareciera ser una contradicción, Cristo con nosotros, pero esperamos el regreso glorioso. Pues nosotros entramos en un plano de la espiritualidad bíblica en la cual por la fe nos permite entender que Él está con nosotros y está sentado en el trono a la diestra del Padre. Por eso es que lo primero que quiero mostrar como un punto número 1, que la misión comienza con la obra terminada de Cristo. Versículo 1 al 3. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús, digo conmigo, comenzó. Qué importante es entender esa frase, comenzó a hacer. Lucas dice que Jesús comenzó a hacer. ¿Está hablando de qué? Del Evangelio de Lucas, o sea, de cuando Jesús comienza su misión. Pero debemos ver nosotros que la misión va a comenzar desde la obra culminada, terminada, después que ya dijo consumado es. Por eso es que él inicia recordando el Evangelio de Lucas. Allí justamente él habla diciendo que en el primer tratado te hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer. A Teófilo le dice, ¿recuerdas que yo te dije cómo comenzó a hacer? Y esta frase, aparentemente sencilla, para el ojo del lector puede ser inofensivo, pasarla por alto, es la llave. Esta es la llave, comenzó, es la llave para entender los 28 capítulos de este libro. Cuando un ser querido parte, nosotros ya no decimos comenzó a hacer, sino terminó de hacer. Lo que hizo, lo recordamos por lo que hacía, por lo que decía, por cómo vivía, cómo se portaba, tiempo pasado. Pero Lucas no dice esto por decirlo, sino justamente por revelación del Espíritu Santo, empieza a traer algo que se va a transformar en esta llave. Por eso es que nosotros vemos que lo que dice, que escribió acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer, no lo sustituye por lo que hizo. ¿Se entiende? Al decir comenzó a hacer y a enseñar, implica algo verdaderamente extraordinario, hermanos. Si el Evangelio registrara lo que Jesús comenzó, entonces el libro de Hechos registra lo que Jesús continúa. Amén. Continúa haciendo. Usted no sabe el alivio que por lo menos a los pastores nos da saber que Él continúa haciendo. Que no somos nosotros los que hacemos. Esto es un gran alivio. La frustración pastoral viene cuando se cree que se está perdiendo, saliendo de las manos las cosas y uno dice entonces todo está terminado. Y es cuando nos debemos recordar que Jesús dijo, la iglesia la edifico yo. Eso a nosotros nos debe traer paz. Porque Él no dejó de ser el protagonista de este libro. No es Pablo, no es Pedro, no es Juan. El protagonista nunca deja de ser Jesucristo. Él estuvo en cada momento, en cada lugar. Muchas veces llamamos este libro el Hecho de los Apóstoles porque vemos lo que los apóstoles hacían.
Los apóstoles estuvieron en el aposento alto. Los apóstoles recibieron el poder del Espíritu Santo. Fueron bautizados en el Espíritu. Los apóstoles empezaron a predicar el Evangelio. Los apóstoles fueron perseguidos, fueron encarcelados, pero los apóstoles fueron liberados providencialmente. Han visto visiones, han empezado a vivir cosas extraordinarias. Entonces nosotros tenemos la tendencia de mirar a los apóstoles. Y el título es útil, porque en verdad ellos lo hicieron, pero no refleja completamente el contenido, porque cuando Saulo perseguía a la iglesia, no fue Pedro, no fue Juan, no fue Jacobo el que se puso en el medio, sino que fue el mismo Señor Jesucristo y le dijo: ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres? Y él le dijo: yo soy Jesús. Continúa. En realidad el verdadero protagonista, al ser Cristo el resucitado, la idea es que nosotros no veamos como que hay una ausencia en la iglesia, sino que su presencia impartida en todos los que por la fe hemos creído, ahora somos parte de su cuerpo. Él es la cabeza, Cristo es el Señor de su iglesia y Él sigue gobernándola. Por eso, aunque los apóstoles aparecen como visibles en todo este libro, ellos aparecen porque Cristo los llama, Cristo los dirige, Cristo los fortalece, Cristo los envía. Él está. Y esto no pone fin a esto, porque Cristo es justamente el centro de este libro. El Espíritu Santo desciende porque Cristo lo derrama. La iglesia crece porque Cristo añade cada día a su iglesia lo que iban a ser salvos. Las puertas del Evangelio se abren porque Cristo es el que abre el corazón para que escuchen el mensaje. Los gentiles creen porque Cristo les ha dado arrepentimiento y fe para creer. Cristo está. Cristo es el Señor. Por eso es que esto cambia completamente nuestra perspectiva acerca del ministerio y dejamos de mirar a los hombres, dejamos de admirar a los hombres, dejamos de idolatrar a los hombres detrás de pastores, predicadores o personas prominentes. Si usted pone los ojos en el hombre, está errando. Detrás de todo lo que puede haber, todo don perfecto, toda plenitud, todo lo que es para la gloria de su nombre, es producto de que Jesucristo está entre nosotros. Es la visión que tuvo Juan de el resucitado caminando entre los candeleros de oro, que son las 7 iglesias. Él está en medio de su iglesia y observa y sabe y recompensa, pero también exhorta a que corrija, porque Él es el Señor de su iglesia. Por eso es que con frecuencia nosotros hablamos de hacer la obra de Dios. Vamos a hacer la obra de Dios. Estoy trabajando para la obra de Dios. Como si la iglesia llevara justamente el proyecto del Señor, que pobre dejó inconcluso porque se tuvo que ir resucitado. La Escritura no nos enseña eso. Nos enseña algo diferente. Que la iglesia no continúa con la obra de Cristo. Es Cristo quien continúa con la obra que Él empezó. Pablo lo dijo. Estoy persuadido de esto. El que comenzó la obra la va a perfeccionar. Y no fuimos nosotros. Así que usted, si es hijo de Dios, usted no comenzó a ser creyente. Cristo lo hizo. Por ende, Él lo va a perfeccionar. Así que yo les recomiendo que levante 2 dedos así y haga esto. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque si fuese por nosotros nunca lo completaríamos. Jamás concluiríamos algo. Es el Señor el que lo hace por su gracia. Él es fiel para culminar lo que comenzó. Perfectos ante sus ojos. Ese es nuestro destino.
Por eso es que la iglesia no continúa la obra de Cristo, sino que es Él el que la hace. Nosotros vemos que Él hoy sigue llamando a los pecadores al arrepentimiento. Él sigue edificando a su iglesia. ¿Cómo lo hace? Llamando a obreros nuevos a prepararse y a formarse para la expansión de su obra. Él sigue sosteniendo a sus hijos. Cae el justo, pero será levantado. Él renueva las fuerzas del que no tiene ninguna. Te hace remontar las alas como las águilas, mis hermanos. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor. Hermanos, Él sigue siendo protagonista. Él sigue gobernando en todo lugar. Todo señorío, todo reino, toda potestad, todo dominio ha sido puesto bajo sus pies. Él triunfó, Él es el Rey de Reyes, Él es el Rey de Gloria. La iglesia nunca es el centro de la historia de la redención. Es Cristo y siempre Él ocupa el lugar. Por eso es que este libro es maravilloso, porque nos hace ver que cada cosa que va a suceder nos muestra quién es Jesucristo y cómo Él sigue actuando. Así que Lucas, mientras está escribiendo, agrega que Jesús dio mandamientos a los hombres. Por eso dice, hasta el día que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo. Antes de ascender, ¿qué hizo Jesús? Dio mandamientos. ¿Quién manda? ¿Quién gobierna? ¿Quién es el Rey? Pues Jesucristo. Y lo que nosotros podemos ver claramente es que Él dio mandamientos a los apóstoles que Él había escogido por medio del Espíritu Santo, y después de haber padecido, dice, se presentó con muchas pruebas indubitables. No hay dudas, no hay dudas. Durante 40 días, hablándoles acerca del reino. Así que la resurrección ocupa un lugar central. Es la base de nuestra fe. Pablo lo dice en 1 Corintios 15. Si Cristo no resucitó, vana sería nuestra fe. Por eso hay que hacer central la resurrección. Nuestra fe no descansa en puras experiencias religiosas místicas, ni sobre una tradición transmitida por generaciones, por costumbres o por dogmas. Solamente descansa en un hecho comprobable, indubitable, histórico, real de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Cristo verdaderamente murió. Verdaderamente murió. Y Cristo verdaderamente resucitó. Y eso nos lleva a decir que Cristo verdaderamente vive y verdaderamente volverá. Nadie le vio venir, solamente María y José. Pocos le vieron morir. Algunos que estaban allí, presentes en la tumba. Unos cuantos más le vieron resucitados a Él. Pero todo ojo le verá cuando Él venga. La verdad no descansa en emociones sin experiencias subjetivas. Por eso es que durante 40 días Jesús, el resucitado, se dedicó a fortalecer la fe de sus discípulos. ¿Usted anda con una fe medio debilucha? No diga, voy a ir al gimnasio para distraerme. Me voy a comprar una bicicleta para salir a andar y distraerme. ¿Por qué no se encierra 40 días con la palabra del Señor? Porque aquí Él le va a fortalecer la fe. Porque la fe no es el resultado de las emociones manipuladas. La fe es el resultado de la convicción de a quién hemos creído y estamos seguros. Por eso es que Jesús estuvo 40 días fortaleciendo a sus discípulos en la fe. No necesitamos nosotros ver otra cosa más que Jesús estaba con esa prioridad. A sus discípulos
los apóstoles, los que iban a ser la base fundamental de lo que iba a ser inaugurada la iglesia, no necesitaban ellos convencer al mundo por experiencias o por sacar chapa. Yo estuve con Jesús, el que murió. Necesitaban preparar a los hombres que serían los primeros testigos del Evangelio. Sí, a esos 40 días que estuvo él mostrándole para que su fe no esté fundamentada en dimes o en diretes o en experiencias místicas. El énfasis de Lucas era la palabra muchas pruebas indubitables, que quiere decir no lugar a dudas. Tristemente hoy en las iglesias hay cristianos que en algunos aspectos siguen teniendo dudas. Y no vamos a volver a crucificar y a someter a Cristo a vituperio, como dice Hebreos. Vuelva a la palabra. Vuelva a enamorarse de la realidad. Pero como ya le di la llave, comenzó. Quiere decir que Él continúa. Usted verá que el Señor sigue en nosotros, con nosotros y a través de nosotros. Así que mis hermanos, ellos tuvieron muchas pruebas indubitables porque tiene un propósito pastoral de parte de Jesús. Él es el buen pastor, porque los discípulos no salieron al mundo anunciando una ilusión, una experiencia. Salieron anunciando lo que sus propios ojos vieron, lo que sus manos tocaron. Por eso es que conversaron con Él, comieron con Él, lloraron delante de Él, escucharon nuevamente su voz. Pablo es uno que dijo: yo soy como un abortivo, soy el más pequeño de los apóstoles, porque si bien es cierto le vio cara a cara, los otros apóstoles vivieron con Él. Por eso Pedro es que en su carta él dice: nosotros somos testigos. Y la fe nunca, mis hermanos, es una fe ciega. Es una confianza fundada en la revelación escritural de parte de Dios en la palabra, la cual usted la tiene en sus propias manos en este momento. Y los hechos históricos de la obra de Cristo Redentora están para que sean divulgadas. Pero durante estos 40 días Jesús tenía un tema: el reino de Dios. Y este no era un tema nuevo. No es que después que resucitó comenzó a hablar del reino. Ya su inicio de ministerio dice que Él comenzó su ministerio al decir: el tiempo se ha cumplido, la hora ha llegado, arrepentidos y creed en el evangelio del reino de Dios. El reino se ha acercado. Jesús ya venía hablando de esto. Pero lo más importante, que tampoco era un tema que Jesús lo inició, sino que toda la escritura ya preparaba ese reino, porque Isaías ya hablaba de un reino prometido, de un reino anunciado. Daniel capítulo 7 hablaba justamente del Hijo del Hombre que recibe dominio eterno. Está hablando de Cristo. El Salmo capítulo 2 habla del reino establecido sobre Sión para siempre. El Salmo 110 habla del reino sentado, del rey sentado a la diestra de Dios. Gobierno, reino, siempre anunciado, siempre proclamado. Todo esto lleva a Jesucristo. Y Él no tenía otro tema más que hablar que del reino de Dios. Pregunta: ¿de qué habla el cristiano hoy en día? Ni siquiera registra la palabra reino de Dios. No vive como un reino. No vive como embajador de un reino. No vive en representación de un rey. No se sujeta a un rey. No le consulta al rey. Decide autónomamente, independientemente. Por eso es que la obra de Cristo fue perfecta en sustitución por nosotros. La cruz no fue la derrota del reino. ¿Qué le puso allí Pilato? Ahí está, burlonamente. Ese es el rey de los judíos. Pues la cruz no fue la derrota del reino.
fue claramente el camino mediante el cual el Rey conquistó pueblos y naciones enteras. Por eso es que la resurrección no fue simplemente el regreso de un hombre a la vida. No fue eso solamente. La proclamación pública de Cristo, que Cristo reina sobre el pecado, sobre la muerte y sobre Satanás. Pagó todos nuestros pecados y nos limpió con su sangre. Él mató a la muerte. Muerte, ¿dónde está tu victoria? Y destruyó a Satanás, condenándolo. Hebreos 2:14. Por eso Jesucristo y su resurrección nos muestra que la misión que continúa haciendo la hace a través de la iglesia, la expresa a través de la iglesia. La misión de la iglesia comienza contemplando a Cristo, mirando a Él, entendiendo quién es Él. La misión de la iglesia nos lleva a esto porque antes de preguntarnos qué debemos hacer, debemos recordar lo que Él ya hizo. ¿Dónde está su victoria? Antes de hablar de nuestro servicio, debemos hablar de la obediencia perfecta de nuestro Señor, como Él satisfizo al Padre. Tal vez antes de pensar en nuestra fidelidad, deberíamos nosotros descansar en la obra consumada de nuestro Señor. Porque toda iglesia saludable comienza sí o sí donde comienza Lucas, en Cristo. Él es la base de todo el hecho histórico registrado. Número 2, la misión depende del poder del Espíritu Santo. Y acá encontramos del versículo 4 al 8 justamente lo que Jesús le dijo después de hablar acerca del reino. Jesús le daba una orden sorprendente. Él le dijo, no se vayan a Jerusalén. Nosotros, ¿qué hacemos ante una buena noticia? No podemos aguantar. ¿Sí o no? Ya queremos que todos lo sepan. ¿Sí o no? ¿Metió la pata alguna vez por decir antes las cosas? ¿Quién no? ¿Por qué Jesús tuvo que decir, hey, esperen? Pero, Señor, estás resucitado. ¿Qué hay que esperar? ¿Se imagina? Humanamente esto podría parecer una pérdida de tiempo. Pero no hay tiempo que perder, hay que ya salir a hablarle al mundo que estás vivo. Cristo acaba de resucitar, se presentó con pruebas indubitables. ¿No era el momento ideal para salir a tapar la boca a los romanos y a los judíos? ¡Él vive! Sin embargo, Jesús, ¿qué le dijo? Esperen, todavía no. ¿Y qué hacemos con la ansiedad, no? Ellos debían esperar la promesa del Padre. Jesús el Rey, el glorificado, el resucitado, el que consumó todo, dice, esperen. El Padre es el que manda ahora con esto. Él va a cumplir la promesa, pero esperen. Y les dice, versículo 4, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa, el cual dijo, ¿oíste de mí? Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de muchos días. ¡Wow! Muchos días. Es mucho, Señor. Ya. Y eso que esa época no estaba tan acelerada como ahora. Todo es ya, inmediato. Pedido ya. Todo inmediato. En mi época había una propaganda que decía, me tomo 5 minutos y me tomo un té. 5 minutos es una eternidad hoy. Los que edifican su teología por la web, la hacen por medio de reels de 40 segundos, 50 segundos, porque es mucho tiempo para hacer teología. Y así comienza mucho a desviarse. Es mucho tiempo tomarse el tiempo de leer la Biblia. Pues mis hermanos, la promesa no era algo improvisado. Jesús todo lo hizo para que se cumpliesen las Escrituras.
Y desde el Antiguo Testamento Dios ya había anunciado que llegaría el día del derramamiento del Espíritu sobre todo el pueblo. ¿Se acuerda del profeta Joel? Derramaré mi Espíritu sobre toda carne. Ezequiel había anunciado que el Señor iba a cambiar el corazón muerto por un corazón vivo y que iba a derramar su Espíritu para que entonces puedan obedecer sus mandamientos. Pues ese momento iba a llegar y llegó en el día de Pentecostés, no como un acontecimiento aislado, sino como el cumplimiento real de siglos previos a esas verdades. Jesús declara que Juan bautizó con agua, pero que ellos serían bautizados con el Espíritu Santo. Y ser bautizados por el Espíritu Santo, mis hermanos, no es para que después andemos todos viendo cosas místicas, revolcándonos y gritándonos, porque no es esa la tarea. Una cosa es ser lleno del Espíritu Santo y otra cosa es ser bautizado del Espíritu Santo. El bautismo que habla lo explica Pablo perfectamente en Romanos y en Colosenses. Nuestro bautismo es la muerte y crucifixión juntamente con Cristo. Es la regeneración. Y sucede una sola vez en el creyente. Y la llenura del Espíritu Santo es justamente para que no predomine la carne, vivamos en el Espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne. Cuando la carne predomina, cuando todo lo que a usted no le gusta y se manifiesta, no es culpa de la carne está obedeciendo su naturaleza, es culpa de que usted menguó su vida espiritual alimentando más a la carne. Por eso es que Dios te ha dado espíritu de poder, de amor y de, ¿cómo demonio propio? Dominio propio. Porque todos tenemos dominio propio de parte del Señor. Es la rienda para atar a la mula. Es para controlar el caballo desbocado. Así que mis hermanos, la pregunta que nosotros vemos acá, que los discípulos hacen: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Jesús no niega el reino, pero corrige la comprensión de ellos, porque el reino será restaurado. Habla justamente no conforme a sus expectativas políticas, porque para ellos eran Israel, y Jesús le dice hasta Tucumán y lo último de la tierra. Algo era diferente. No les corresponde conocer los tiempos establecidos solamente por el Padre, pero hay algo más urgente, hay una misión que debe cumplirse, y Jesús quería enfocarlos ¿en qué? En la misión. Así que si nosotros observamos cuidadosamente lo que está diciendo el propio Señor Jesús, es que se trata del poder. ¿Se acuerda qué le dijo el Señor antes de ascender? Él le dijo: toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos. Así que si nosotros observamos, no está diciendo el Señor que recibirán poder para alcanzar fama, ni para ser populares, ni para extender el gobierno y tener muchos dominios en gobiernos. No dice eso, sino que claramente habla de un poder espiritual. Tampoco habla de poder impresionar a multitudes, sino ¿para qué? ¿Para qué el poder? Para ser testigos. ¿Usted conoce algún testigo? ¿Cuándo decimos nosotros de un testigo? Nosotros observamos un accidente y siempre llaman testigos para que testifiquen lo que hemos visto, viendo como una veracidad. Pero ¿saben que hay penalidades por ser falsos testigos? Y con cárcel, por mentir. Entonces entendemos que ser testigo no queda solamente con decir lo que hemos visto. En el plano de la palabra testigos, es la palabra justamente que se asocia en el griego con ministries, que hace referencia a sirvientes o mártires. Mártires. Jesús está diciendo, tienen tantas pruebas indubitables. Saben cuál es la misión, extender el reino hasta lo último de la tierra. Pero van a recibir un poder en el cual ustedes van a morir por causa de mí con gozo. Y el creyente de hoy, que lamentablemente cuando viene la prueba abandonan, podríamos empezar a preguntarnos si realmente fueron regenerados.
Pues claramente la iglesia no fue enviada para entretener al mundo, sino para anunciar de Cristo. Y Cristo dijo, por causa de mi nombre seréis aborrecidos, perseguidos, encarcelados y aún asesinados. Entonces vemos que el Espíritu Santo nunca dirige la atención hacia sí mismo. Siempre lo que hace es glorifica al Hijo, y donde el Espíritu obra, Cristo es exaltado. Donde el Espíritu obra, siempre Cristo es exaltado. Por eso es que muchos hablan del Espíritu Santo, pero más hacen es avergonzar el nombre de Jesús. Profesan con sus labios que conocen al Señor, pero con sus hechos lo niegan. Así que Jesús llegó a describir el avance del Evangelio en una progresión admirable. No había GPS, pero le marcó la ruta. Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esto no solamente era un mapa geográfico, la cual vemos, sino que todo esto era el bosquejo que Lucas escribe luego por revelación del libro de Hechos de los Apóstoles. Porque el Evangelio comienza en Jerusalén, lo vemos del capítulo 1 al capítulo 7. La expansión por toda Judea la vemos nosotros del capítulo 8 hasta el capítulo 9:31. Cuando vemos nosotros las barreras históricas que se rompen con Samaria, la vemos del capítulo 8, del 4 al 25, y finalmente alcanza el mundo entero desde el capítulo 10 hasta el capítulo 28. O sea que es un bosquejo de todo el libro. Y con estas palabras lo que nosotros vemos es que también se cumple la profecía que Isaías dijo, te di por profeta a las naciones, luz a las naciones, para que seas mi salvación hasta lo último de la tierra. Y esto ya lo dijo el mismo Dios en el pacto con Abraham. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Número 3. La misión se realiza mientras esperamos el regreso del Rey. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Misiones. ¿Para qué existe la iglesia? Para hacer misiones. ¿Qué es la misión? Discipule. Discipule. Enséñale a otro quién es Jesucristo. Enséñale a vivir a Jesucristo. Esa es su tarea. Mire, usted puede ser un miembro oficial de la iglesia local, Iglesia Bíblica Reformada, Jesucristo es Señor, pero no pertenecer a la iglesia de Jesucristo. ¿Sabía usted eso? Porque el que pertenece a la iglesia de Jesucristo hace por naturaleza lo que es de Dios. Obedece. Y esta es la parte en la cual nosotros empezamos a ver en un espejo la realidad de que no se trata de un libro histórico, sino que acá nos confronta a nosotros, porque una particularidad tiene este libro. Este es el único libro en el Nuevo Testamento que no termina con ninguna salutación final. Capítulo 28 termina como pareciese inconcluso, pues que se sigue narrando la historia de los hechos de Jesucristo a través de la iglesia hasta el día de hoy. Y debemos entender esta realidad. Por eso, mis hermanos queridos, la ascensión significa que la obra redentora fue aceptada por el Padre. Significa que Cristo ocupa el trono prometido a David. Que el Rey gobierna a la diestra desde la diestra del Padre. Y que Cristo sigue con toda autoridad en el cielo y en la tierra porque le pertenece. Salmo 46, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Es de él. Así que mientras sus discípulos permanecían mirando al cielo, los ángeles le hicieron esta pregunta que resuena a la iglesia hoy. ¿Por qué están mirando al cielo todavía? Vaya y ocúpense de lo que Él los mandó. Amén. No era una reprensión acerca de esperar a Cristo. Es lo que anhela. El Espíritu dice que digamos, Maranatá, ven Señor Jesús. Pero era un llamado a no permanecer inmóviles.
Ya habían visto a Jesús y ascendió, ahora debían esperar que venga el Espíritu Santo y entonces comienza la misión de Jesús impartida en la iglesia a través de ellos. ¿Qué hizo Pedro con aquel paralítico que estaba a la puerta de la iglesia? Míranos. Y él estuvo atento. Él dijo, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. ¿Tengo? Jesús estaba en Pedro. Jesús estaba en la iglesia. Jesús estaba allí. Jesús está aquí. Está en vos. En cada uno de nosotros. Él sigue siendo el Señor. Él sigue recordándonos esta realidad. Por eso es que la iglesia espera trabajando, espera predicando, espera sirviendo, espera perseverando, espera haciéndose fuerte en las batallas, espera levantándose cuantas veces caiga. Pero la iglesia persevera porque el Señor, el Rey, nos preserva. Porque somos de Él. Entonces los ángeles anunciaron una promesa extraordinaria. No solamente le dicen, ¿hasta cuándo van a estar mirando al cielo? Sino que Él le dijo, este mismo Jesús. Este mismo Jesús. Que lo vieron irse. Él mismo así vendrá en las nubes. Y ellos se murieron sin verlo volver. Ellos murieron y le vieron cara a cara. Y es esa nube de testigos que nos observa a nosotros. Es esa nube de testigos que nos impulsa a vivir por la fe, a no desmayar. Tu vida sin Cristo no tiene sentido. Tu vida con Cristo y sin servirle no tiene sentido. Pues que no te salvó para no hacer nada. Te salvó para que por su nombre y su gloria les sirvas mientras les aguardamos. Y ojalá nos toque a nosotros, porque estamos tan cerca de que un día se escuchen las trompetas sonar y el Rey de Gloria viendo venir de las nubes a buscar a su iglesia. Ellos dijeron, este Jesús, no otro. No aparecerá un nuevo Redentor. No aparecerá un nuevo Mesías. No habrá otro evangelio. Es el mismo Cristo que nació de esa virgen. Es el mismo Cristo que vivió íntegramente en este mundo. Es el mismo Cristo que sin pecar padeció en el Calvario. Ese es el mismo Cristo que fue sepultado. Y al tercer día ese mismo Cristo resucitó. El que se presentó con pruebas indubitables y el que ascendió, ese mismo Jesucristo volverá por su iglesia. Por eso es que nuestra misión tiene un horizonte hasta lo último de la tierra, pero tiene una verticalidad de esperanza. Maranatá, ven Señor Jesús, ven pronto. Porque no predicaremos para siempre. La fe es la convicción de lo que se espera, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pedro dice, ustedes son tremendos, ustedes creen en que nunca lo han visto. Pero ¿hasta cuándo va a durar la fe? Hasta que le veamos cara a cara. Ya no habrá que predicar el Evangelio. Ya no. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Es exactamente esa. La esperanza será consumada en gloria. Así que padeces, sufrís, tenés días de angustia, te sentís peor de lo peor. Amén.
puede pasar. Sí, Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicción. Pero confíen, confíen. Hey, confía. El Señor ya venció. Esa es la esperanza. Por eso es que es importante resaltar el versículo 8 cuando dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Así que Hechos capítulo 1 en esta cita no solamente es la introducción de este libro escrito por el médico Lucas, es la carta de identidad de la iglesia en todos los tiempos, mis hermanos, porque cada vez que lo leemos nos recuerda nuestra misión que no nace de nuestras ideas, no fue nuestras ideas, sino de la obra consumada de Cristo. ¿Por qué la iglesia vive, existe? Porque la iglesia fue inaugurada, porque Cristo arregló nuestro problema legal delante del Padre una sola vez y para siempre. Y ahora, ¿qué hace Él? Dice que Él vino a nuestras vidas a morar en nuestros corazones. Él se impartió en nosotros. Entonces la iglesia existe porque Cristo sigue actuando, sigue obrando y lo hace a través tuyo. No retengas la obra que Cristo quiere hacer a través tuyo. Porque no te va a dar el mundo lo que el Señor ya te dio. Así que la iglesia vive justamente por esta razón. Vive por dos grandes acontecimientos. Mira hacia atrás y contempla la cruz vacía, el sepulcro abierto. Y mira hacia adelante y espera del cielo que un día volverá a abrirse con el Rey de Gloria que viene en las nubes. Así que mis hermanos, predicar a Cristo, hacer discípulos y depender del Espíritu Santo es nuestra tarea. Por eso que se escribe en Apocalipsis, amén, vengo en breve, vengo pronto. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por ser el pastor de esta iglesia. Gracias por ser el rey y plena autoridad de esta iglesia, de tu iglesia. Tú eres el que añades, tú eres el que levantas, tú eres el que sostienes, el que consuelas. La obra es tuya. Gracias por darnos el tremendo privilegio de pertenecer a tu reino. Y ayúdanos a vivir dignos de tu muerte y resurrección. Que la obra de Jesucristo que continúa acá en Tucumán a través de los santos que hoy están escuchando sea para la gloria de tu nombre. Y bendícenos a través de todo este libro a entender lo que Pablo nos enseñó, que yo ya estoy muerto, Cristo es el que se expresa a través mío. La gloria sea para ti en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.